En esta noche estamos transmitiendo en vivo este mensaje para todos ustedes. Este mensaje que está escrito en la palabra de Dios es un mensaje que va de acuerdo con lo que está aconteciendo esta semana con respecto a la Pascua, a los panes sin levadura. Recordemos que el calendario judío, ¿verdad?, celebra lo que es la Pascua y los panes sin levadura. Nosotros como cristianos celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, quiero compartirles una porción de la palabra que está escrito en el Evangelio según San Marcos, a partir del capítulo 11. Yo quiero compartirles lo que aconteció el domingo de Ramos, el lunes santo, martes santo y miércoles santo a través de las escrituras. Este mensaje es para la iglesia de discípulos de Cristo de Madero, con todo el corazón, con toda humildad. Y en esta hora quiero, primeramente que nada, hacer una oración para todos ustedes. Vamos a orar unos breves instantes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche exponemos tu palabra en la autoridad de tu sangre, en la autoridad de Jesucristo, en la autoridad del Espíritu Santo y del Padre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que este mensaje sea de edificación para mis hermanos. Amén. Bien, hermanos, quiero llevarlos a la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Voy a leer unas porciones de la palabra y voy a hacer una breve explicación. En esta ocasión empezamos del capítulo 11 hablando lo siguiente, diciendo lo siguiente. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Entonces los discípulos hallaron como Jesús les había dicho. Ese día domingo Jesús estaba preparado para entrar triunfante en Jerusalén. Dice la Escritura que las personas se acercaban a él y clamaban a gran voz: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos que la palabra Hosana traducida significa salva ahora. Dios mío, sálvanos ahora. Entonces el pueblo se agolpaba en torno a Jesús y gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Aquí dice la Escritura, en el versículo 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En ese día domingo Jesús entró a Jerusalén. Dice también que entró al templo. Una vez que llegó la noche, se retiró a Betania a descansar. Sabemos que en Betania estaban sus amigos Marta, María y Lázaro. Al día siguiente, o sea, el lunes, dice la Escritura, en el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Hermanos, aquí vemos el pasaje el día lunes, muy temprano.
Jesús y sus discípulos se dirigieron una vez más a Jerusalén. El camino de Betania a Jerusalén era aproximadamente de 30 minutos. E inmediatamente que Jesús entró en Jerusalén, dice la Escritura que se encontró una higuera que tenía muchas hojas. Y Jesús buscó fruto en esta higuera. No lo encontró. Pero aquí hay una enseñanza, hermanos, porque en ese mes, que es el mes de abril, las higueras no dan fruto. Las higueras dan fruto en el mes de septiembre y también por ahí del mes de junio. Esto trae una enseñanza. La higuera representa a Israel. Pero estaba reprendiendo a la higuera porque no había dado frutos. Estaba en este sentido, estaba reprendiendo al sistema religioso de Jerusalén, al sistema religioso de Israel, a los altos mandos, a los altos jerarcas, porque no era una religión que daba fruto. Esto es un símbolo, hermanos. Y si lo traemos al presente, los cristianos, esto representa que los cristianos tenemos que saber y dar fruto. Nosotros tenemos que dar fruto como creyentes, como cristianos. El Señor viene a buscar a nuestras vidas un fruto agradable para Él. Y nosotros tenemos que responder a ese llamado del Señor. Tenemos que ser buenos creyentes, tenemos que ser dóciles, no tenemos que ser altivos, ni altaneros, ni orgullosos. Tenemos que saber perdonar. Y el fruto se da todos los días, no solamente una temporada. Así es que nosotros tenemos que dar fruto. Ese día, lunes, se relata esta historia. En el versículo 15 dice ahí: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y buscó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie entrase o llevase algo de utensilio alguno. Aquí el mismo día lunes Jesús entró al templo y observó a los vendedores, observó a los cambistas, observaba todo el sistema religioso de ese entonces. Y Jesús, airado, volcó las mesas. Se enojó porque era una casa de ladrones, dice la Escritura. Porque ahí era la temporada en que los peregrinos llegaban al templo y compraban un animalito para el sacrificio, llámese cordero, llámese paloma, para hacer el sacrificio pascual. Pero resulta que afuera del templo vendían esos animalitos. Los que llegaban al templo compraban esos animalitos afuera y lo llevaban ante el sacerdote. Pero el sacerdote, si no le agradaba que lo hubieran comprado fuera del templo, declaraba ese animalito impuro y lo rechazaba, y hacía que el penitente comprara otro animalito dentro del templo. Era un negocio. Por eso es que nosotros, hermanos, aquí vemos cómo Jesús estaba enojado contra todo el sistema religioso de ese entonces. En el versículo 17 del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, dice lo siguiente: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina y su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ese día decidieron los principales sacerdotes matar a Jesús.
porque les estaba echando a perder el negocio. En el día martes nos comenta la escritura, dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose lo que dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así es, hermanos. El día martes Jesús regresó a Jerusalén y los discípulos observaron la higuera que se había secado hasta sus raíces. Esto representa que el sistema religioso de ese entonces había sido desechado. Y lo vemos porque en el año 70 el emperador Tito destruye el templo de Jerusalén y todo el sistema religioso. Ahora vamos al día miércoles y con eso vamos a terminar, hermanos. Volvieron entonces, estamos en el versículo 27 del Evangelio según San Marcos capítulo 11. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Verdad? El día miércoles, muy de mañana, Jesús regresó al templo a sabiendas que lo querían matar. Jesús sabía hacia qué se dirigía. Entonces se le acercan los sacerdotes, los fariseos y los escribas y los ancianos, y quieren prenderle, quieren hacerle caer. En el versículo 28 le preguntaron y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Aquí los fariseos se ponen a pensar la pregunta y la respuesta. Y ellos meditan en su corazón y dicen en su corazón: si respondemos que el bautismo de Juan era del cielo, tenemos que reconocer a Jesús como profeta, como sacerdote, como rey. Porque Juan el Bautista dijo: detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar ni las correas de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, los fariseos y los sacerdotes pensaron y dijeron: si decimos que del cielo, tenemos que creer a Jesús. Y si decimos de los hombres, la gente se nos va a echar encima. Entonces, dice ahí en el versículo 31, entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús se pone enfrente de ellos y se levanta, a sabiendas que lo estaba escuchando todo el pueblo y los sacerdotes, y les dice una parábola. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña,
la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando y a otros muchos matándolos. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los fariseos y sacerdotes sabían que hablaba de ellos, de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ellos, como instrumento de Dios, decidieron matar a Jesús. Jesús en otra parte de los evangelios dice: yo pongo mi vida por ellos, nadie me la quita. Se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de que Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa. Tenemos que apartarnos de este mundo pecador. Tenemos que buscar a Jesús porque Él es la respuesta. Porque el sistema religioso trata de esconder a Jesús. Porque la religión trata de esconder a Jesús. Mas sin embargo, los evangelios nos revelan a ese Jesús, el dador y creador de la vida. Y esta es la vida eterna, dice la Escritura, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero. En estos días tenemos que reflexionar, orar y buscar a Dios, buscar a Jesús, porque Jesús es la vida, Jesús es la verdad, Jesús es el camino. Busquemos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y como dice ahí la Escritura, y amar a vuestro prójimo como a ustedes mismos. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Espero este mensaje les haya servido y que sea de bendición para sus vidas.